consciente el general Perón de que los políticos anteriores a él prometían mucho y realizaban poco, él expresó su plan de trabajo diciendo: mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Y fue un lema permanente de su vida, y esta materia de la Escuela Superior Peronista, que los primeros compañeros denominaron realizaciones peronistas, es un ejemplo cabal de este mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Estamos ya en el capítulo 8 de realizaciones peronistas y hoy vamos a ver un tema importantísimo dentro de la doctrina peronista, que es ni más ni menos que la independencia económica, tema que veremos en primera instancia, y después los primeros peronistas nos hacen referencia al comercio y las finanzas que se realizaron en el primer gobierno del general don Juan Domingo Perón. Entonces, como primer tema veremos, como decíamos recién, la independencia económica del 9 de julio de 1947, y en segunda instancia las realizaciones del primer plan quinquenal en materia de comercio exterior, comercio interior, política monetaria, política crediticia y política impositiva. Y como veremos, un perfecto plan de trabajo que muy bien nos vendría a todos los peronistas de la actualidad, 70 años después, para saber lo que deberíamos hacer para felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, tomando el ejemplo de lo que hicieron Perón y los primeros peronistas. Vamos a ver entonces el recorrido de la independencia económica, los conceptos fundamentales de la independencia económica relatada por los compañeros del primer peronismo, tarea que seguramente fue supervisada por el general don Juan Domingo Perón. En nuestro primer capítulo nos dicen: al hacer una fugaz exposición de nuestra historia patria, señalamos como el más fundamental de sus episodios iniciales la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816 en la ciudad de Tucumán. Comentamos las circunstancias en que ella fue jurada y veamos si no es muy parecida a la que hoy tenemos. La patria estaba rodeada de amenazas de todo orden. La fe de nuestros próceres claudicaba ya, y los contrastes militares de nuestros improvisados ejércitos creaban en el pueblo un clima de total desaliento, como el que existe hoy, miércoles 12 de junio de 2019. El desaliento de la mayoría de nuestra población. En medio de ese sombrío panorama, solo San Martín y unos pocos preclaros ciudadanos que creían en él supieron ver con claridad, como también seguramente nos pasa ahora con la compañera Cristina, que nos ha iluminado el camino. San Martín, sin querer hacer la comparación con San Martín, pero trayendo la realidad de aquel momento a la realidad de hoy, el lugar de la compañera Cristina es de superlativa importancia para recobrar la fe y la confianza del conjunto de nuestro pueblo. Repito entonces, en medio de ese sombrío panorama, solo San Martín y unos pocos preclaros ciudadanos que creían en él supieron ver con claridad. San Martín elaboraba sus planes estratégicos y al mismo tiempo que preparaba su glorioso ejército de los Andes, impuso con energía y persuasión sus puntos de vista.
Los congresales fueron llevados así a votar la independencia en el momento en que los llamados espíritus prudentes, que siempre existen y que no son nada más que espíritus indecisos e irresolutos, cuando no cipayos o entregados, dejaban sentir más que nunca el peso de su retardataria influencia. Se votó y se juró la independencia el 9 de julio de 1816. Y luego no hubo más remedio que salir a conquistarla, y fue lo que se hizo. Y fue lo que se hizo. En 1946 se repetirá el cuadro. No tendremos que repetirlo en 2019. La revolución está cercada, desde afuera y desde dentro. Las fuerzas coaligadas de la antipatria defenderán encarnizadamente una estructura económica articulada por ellos y para ellos. Miren cómo nos está describiendo la realidad de 2019. La repito, compañeros y compañeras. La revolución está cercada. La revolución nacional justicialista que deberíamos realizar. Está cercada desde afuera y desde adentro. Las fuerzas coaligadas de la antipatria defenderán encarnizadamente una estructura económica articulada por ellos y para ellos desde 2015 al 2019. Es decir, en su propio y excluyente beneficio. Articulada por ellos y para ellos, es decir, en su propio y excluyente beneficio. No hay nada nuevo bajo el sol, compañeras y compañeros. No hay nada nuevo bajo el sol. La conducta de los enemigos de la patria fue siempre la misma. Ya se asestaron algunos golpes decisivos a esa coalición de intereses, pero estos no son tan vastos y poderosos aún, que esperan el desgaste de las fuerzas de la revolución, de cuyo derrumbe aguardaban la devolución de su primitivo control. Queda mucho por hacer. Falta terminar las conquistas y sobre todo consolidarlas definitivamente. La independencia económica, piedra angular en la que deberá asentarse el edificio maravilloso de la nueva Argentina, va a cobrar pronto concreta realidad. No importa que los espíritus prudentes digan que ella es imposible e inalcanzable. No importa que desde afuera se procure por todos los medios limitar nuestros esfuerzos. Y de aquí la importancia de lo que nos dice Perón en el capítulo 2 de Conducción Política, al hablarnos de la conducción moderna. Reemplazar la conducción antigua de los caciques, de los caudillos, de los sectarios, por una doctrina, una causa, un ideal que expresen los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo. Así dejamos de lado los espíritus prudentes y nos ponemos todos a realizar lo que debemos hacer, que es ni más ni menos que la independencia económica, la soberanía política y la justicia social para lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. El 9 de julio de 1947, en la misma gloriosa ciudad de Tucumán, en el mismo glorioso ámbito de la Casa Histórica, otro argentino con vocación para la fama dará un paso rotundo y decisivo. Trazará una línea divisoria entre un pasado caduco y un porvenir preñado de dificultades, pero lleno también de promisorias y renovadas esperanzas. Ese día, Juan Domingo Perón declara la independencia económica de la República Argentina. Recién ese día, 131 años justo después de la gloriosa jornada de 1816, queda completada la obra y el sueño de nuestros mayores será cumplido. Recién ese día y para siempre, no fue para siempre lamentablemente, la Argentina será una nación socialmente justa,
políticamente soberana y económicamente libre. Es reconfortante leer el documento que establece esa firme voluntad de soberanía integral. Qué importante sería que hubiéramos conocido todo esto, el conjunto de los militantes peronistas, y lo hubiéramos transmitido al conjunto del pueblo. Repito, es reconfortante leer el documento que establece esa firme voluntad de soberanía integral. Es, por otra parte, el mejor homenaje que podemos tributar al esfuerzo de nuestro conductor, el general don Juan Domingo Perón. Y el acta dice así: en la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán, a 9 días del mes de julio de 1947, en celebración del 131º aniversario de la Declaración de la Independencia Política, sancionada por el Congreso de las Provincias Unidas, reunido en 1816, se reúnen en acto solemne los representantes de la nación en sus fuerzas gubernativas y en sus fuerzas populares y trabajadoras para reafirmar el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido tutela, control y dominio bajo las formas de hegemonías económicas condenables y de los que en el país pudieron estar a ellos vinculados. Y de los que en el país pudieron estar a ellos vinculados. A tal fin, los firmantes, en representación del pueblo de la nación, comprometen las energías de su patriotismo y la pureza de sus intenciones en la tarea de movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar los términos de una verdadera política económica para que en el campo del comercio internacional tengan base de discusión, negociación y comercialización los productos del trabajo argentino y quede de tal modo garantizada para la República la suerte económica de su presente y de su porvenir. Miren lo que implica la independencia económica, quedar garantizada para la República la suerte económica de su presente y de su porvenir. Así lo entienden y así lo quieren, a fin de que el pueblo que los produce y elabora y los pueblos de la tierra que los consumen puedan encontrar un nivel de prosperidad y bienestar más alto que los alcanzados en ninguna época anterior y superior a los que pueden anotarse en el presente. Por ello, reafirman la voluntad de ser económicamente libres, como hace 131 años proclamaron ser políticamente independientes. Las fuerzas de la producción e industrialización tienen ahora una amplitud y alcance no conocidos y pueden ser superadas por la acción y trabajo del pueblo de la República. El intercambio y la distribución suman cifras que demuestran que el comercio y la industria se expanden conjuntamente con aquellos. La cooperación, que contribuye a fijar de manera permanente las posibilidades humanas, será actividad hasta alcanzar el completo desenvolvimiento que demandan las nuevas concepciones del comercio y empleo mundiales de las energías. A su término, una vez leída esta declaración y preguntado si querían que las provincias y territorios la República Argentina tuviesen una economía recuperada y libre del capitalismo foráneo y de las hegemonías económicas mundiales o de las naciones comprometidas con aquellas, aclamaron y reiteraron su unánime y espontáneo, así como decidido voto por la independencia económica del país, fijando por su determinación el siguiente preámbulo. Nos, los representantes del pueblo y del gobierno de la República Argentina,
reunidos en congreso abierto a la voluntad nacional, invocando la divina providencia en el nombre y por la autoridad del pueblo que representamos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra la justicia en que fundan su decisión los pueblos y los gobiernos de las provincias y territorios argentinos, de romper los vínculos dominadores del capitalismo foráneo enclavado en el país y recuperar los derechos al gobierno propio de las fuentes económicas nacionales. La nación alcanza su libertad económica para quedar en consecuencia de hecho y de derecho con el amplio y pleno poder para darse las formas que exigen la justicia y la economía universal en defensa de la solidaridad humana, en defensa de la solidaridad humana. Así lo declaran y ratifican ante el pueblo y gobierno de la nación, el gobierno y pueblo a que representamos, comprometiéndonos uno y otro al cumplimiento y sostén de esta su voluntad bajo el seguro de garantía de sus vidas y honor. Comuníquese a la nación y en obsequio al respeto que se debe a los demás estados, detállense en un manifiesto y acta las fuentes determinantes de esta solemne declaración dada en la sala de sesiones del Congreso de las Provincias Unidas, donde en 1816 se proclamara la independencia de la República y refrendada por los representantes del pueblo y gobierno argentino aquí reunidos. Firmado Juan Perón, presidente de la Nación. Presidente de la Nación. Qué gran ejemplo, compañeras y compañeros. Qué gran ejemplo. La declaración de la independencia económica equivale a un solemne juramento empeñado ante el país y ante la historia de conquistar y mantener para el pueblo, conquistar y mantener para el pueblo el instrumento más eficaz para asegurar los beneficios de la soberanía y de la justicia social sobre la base de la humanización del capital. Repito, por su extraordinaria importancia. La declaración de la independencia económica equivale a un solemne juramento empeñado ante el país y ante la historia de conquistar y mantener para el pueblo el instrumento más eficaz para asegurar los beneficios de la soberanía y de la justicia social sobre la base de la humanización del capital. Perón lo dice así: hay que suprimir la economía capitalista de explotación, reemplazándola por una economía en la que no haya explotadores ni explotados y donde cada uno reciba la retribución justa de su capacidad y de su esfuerzo. El capital debe estar al servicio de la economía y no como hasta ahora ha sucedido, que nuestra economía ha estado al servicio del capitalismo internacional y mucho menos al servicio del capitalismo internacional. La acción del gobierno en materia económica y financiera durante los años de su primer periodo ha estado orientada en todos sus aspectos por los altos móviles que informan la declaratoria de Tucumán. Ojalá los compañeros y compañeras peronistas nos formemos y nos informemos en estos altísimos conceptos de la Declaración de la Independencia Económica y la volvamos a poner en práctica. Fue necesario remover una economía de decadencia como la que hoy tenemos, compañeras y compañeros, en 2019 en la República Argentina. En aquel momento, igualmente, fue necesario remover una economía de decadencia en medio de la cual languidecían generaciones y generaciones de argentinos, y crear nuevas formas políticas recuperadoras en torno a las cuales irían surgiendo fuerzas nuevas e insospechadas. Ojalá lo repitamos. Antes de 1946, la Argentina
lo hemos repetido varias veces, era un país eminentemente agrícola-ganadero de estructura semicolonial y campo propicio para las inversiones de capitales foráneos explotadores. Exportando exclusivamente materias primas, dependíamos de la importación industrial y manufacturera, constituyendo consecuentemente una economía complementaria de los grandes centros industriales del exterior, constituyendo consecuentemente una economía complementaria, no de nosotros ni de Latinoamérica, sino de los grandes centros industriales del exterior, en ese momento de Inglaterra. El general Perón fue señalando a la consideración del país los recursos mediante los cuales los capitalismos foráneos de los cuales dependíamos iban restando nuestra riqueza y creando en el país bajos niveles de vida, lo que contribuía a acrecentar más aún sus ganancias, ya que la mano de obra barata hacía aún más bajo el valor de nuestra producción. Hacía más bajo el valor de nuestra producción. Una observación somera de las estadísticas pone de relieve que los precios que obteníamos por nuestros productos eran muy inferiores a los que pagábamos en el exterior. Por tal motivo, para compensar lo que percibíamos de menos, estábamos obligados a exportar más, entregar más trabajo nacional por igual volumen de artículos importados, o en caso contrario, importar menos por igual de nuestros artículos. El estudio de datos estadísticos recogido por organismos competentes llegó a fijar en un 40% la diferencia de valores de lo que percibíamos por nuestra exportación y lo que pagábamos por nuestra importación. Este cuadro se agravaba aún más por los pagos que debíamos efectuar al exterior en concepto de beneficios y amortizaciones de los capitales foráneos invertidos en el país. Esta transferencia de fondos había que hacerla anualmente y para ello no se tenía en cuenta que el año fuera malo o fuera bueno. Si un año por razones ajenas a nuestra razón habíamos vendido muy bajo nuestra cosecha, no teníamos otro recurso que endeudarnos o incrementar las exportaciones a montos superiores a las importaciones. ¿Cómo están a endeudarnos? ¿Cómo están haciendo estos cipayos y vendepatria que hoy nos gobiernan? Creo, 100 y pico de miles de millones de dólares. Creo que 50 y pico de millones de dólares solamente al Fondo Monetario Internacional. Esta transferencia de fondos, según memoria del Ministerio de Finanzas, absorbía normalmente el 25 al 30% del valor de nuestras ventas. En periodos de intensa caída de precios, el pago de esos servicios de deuda llevaba a tomar hasta el 40%, es decir, que hasta cerca de la mitad de las divisas que obtenía el país por menguadas exportaciones. Como dato demostrativo de esta sangría permanente que sufría la riqueza nacional, vamos a dar algunas cifras. Sangría que hoy es exactamente la misma. Los ferrocarriles remesaban anualmente por servicios financieros 250 millones de pesos. Los teléfonos 150 millones de pesos. Los seguros y reaseguros otros 200 millones. Por el servicio de deuda pública internacional casi 900 millones de pesos. Por fletes marítimos 500 a 600 millones. No podemos seguir extendiéndonos más, pues resultaría casi inacabable señalar las múltiples grietas por las cuales se filtraba el esfuerzo del trabajo argentino. Por las cuales se filtraba el esfuerzo del trabajo argentino. En aquel momento y en este momento, 70 años después, pareciera exactamente igual. Tal era, en su aspecto general,
el cuadro de la economía argentina hasta el advenimiento de General Perón, que desde ese momento variará por completo. Y escuchen, compañeras y compañeros, lo que deberíamos hacer para tener la independencia económica. Nacionalizados los servicios públicos, repito, nacionalizados los servicios públicos, repatriada la deuda, abandonada para siempre la nefasta política del empréstito, abandonada para siempre la nefasta política del empréstito, adquirida una flota nacional propia, nacionalizados, escuchemos compañeras y compañeros, nacionalizados los seguros y reaseguros. El país se vio libre del agobio que significaba para su desarrollo la evasión de divisas para el pago de servicios al exterior. Esto es ni más ni menos que acciones correspondientes a la independencia económica. La primera tarea de la independencia económica, nos dicen en el esquema de la doctrina peronista, es recuperar lo nuestro, lo que le han robado al conjunto del pueblo argentino, enumerado en esta apretada síntesis: nacionalización de los servicios públicos, repatriación de la deuda, abandonada para siempre la nefasta política del empréstito, adquirida una flota nacional propia, nacionalizados los seguros y reaseguros, etcétera, etcétera. Una sana política en materia de comercio exterior permitiría luego al país defender el valor de su producción, eliminando el injusto desnivel entre el valor de las materias que exportamos y el de las materias que importamos. Exportamos materias primas e importamos materias industrializadas. Lo mismo habrá que hacer en los otros aspectos de nuestra vida económica, política crediticia, monetaria, etc. Crear una nueva política al amparo de la independencia económica y al servicio de la riqueza nacional y del bienestar del pueblo. Esa es la independencia económica. Crear una nueva política al amparo de la independencia económica y al servicio de la riqueza nacional y del bienestar del pueblo. Dicho de otra manera, que la manguera chorree para adentro. Esta celosa y permanente defensa de los intereses del país, por encima de todo otro interés y contra los intereses antagónicos, es tal vez la más ciclópea realización del peronismo. Seguramente, compañeras y compañeros, lo repito, esta celosa y permanente defensa de los intereses del país, contra todos y contra todas, desde adentro y de afuera, por encima de todo otro interés y contra los intereses antagónicos, de adentro y de afuera, es tal vez la más ciclópea realización del peronismo. A mí no me cabe absolutamente ninguna duda. No me cabe absolutamente ninguna duda que fue así. Las características económicas del país han sufrido un cambio total desde 1943 a la fecha. Están hablando acá los primeros peronistas más o menos en 1954-55. Y nos dicen, las características económicas del país han sufrido un cambio total desde 1943 a 1954, consolidándose desde 1946 en adelante esa evolución. La liquidación de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la previsión del general Perón, no dejó al país en las condiciones lamentables de la Primera Guerra. Al final de la Segunda, al igual que al de la Primera, encontró al país con un enorme saldo de divisas bloqueadas en el exterior. Sin embargo, esta vez esas divisas no se esfumaron. Esas divisas no se esfumaron. No pagamos a 10 lo que valía 1. No fueron empleadas en adquisiciones suntuarias.
Por el contrario, su totalidad se usó en la adquisición de bienes de capital, o sea, maquinarias, etc. Se compraron ferrocarriles, teléfonos, barcos mercantes, petrolíferos y pesqueros, camiones, aviones de pasajeros. Se pagaron todas las deudas, incluida la de Rivadavia de 1824. Una deuda que llevaba 120 y pico de años. La terminó pagando Perón. Y esa enorme riqueza hoy nuestra está aquí, en nuestra casa, es de todos nosotros. De su explotación viven los hijos de esta tierra y constituye un respaldo sólido e inconmovible de nuestra moneda. Esto es trabajar o conseguir la independencia económica. Esto es que la manguera chorree para adentro. Repito, y esa enorme riqueza, esa manguera, hoy nuestra, está aquí, en nuestra casa, chorrea para adentro, es de todos nosotros. De su explotación viven los hijos de esta tierra y las hijas de esta tierra y constituye un respaldo sólido e inconmovible de nuestra moneda. Debería volver a ser así. Y vamos a ver ahora las realizaciones del primer plan quinquenal en distintas materias. En primer lugar, en comercio exterior. Hubo que seguir en la materia una política elástica y cambiante de acuerdo con la rapidez con que variaban las condiciones internacionales, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Dejada de lado la política que por décadas ininterrumpidas nos ligaba de preferencia a los intereses del Imperio Británico. Repito, dejada de lado la política que por décadas ininterrumpidas nos ligaba de preferencia a los intereses del Imperio Británico y en consecuencia abandonado el sistema del único comprador, hubo que buscar nuevos mercados a nuestros productos y asegurarnos a la vez nuevas fuentes de abastecimiento, sacudiendo una tutoría que nos obligaba a adquirir lo necesario en el único país que se llevaba nuestra producción. ¿Qué cosa? La inconvertibilidad de la libra, por otra parte, que nos suprimió la principal fuente de origen de nuestras divisas, el dólar, obligó a buscar otras fuentes de producción industrial para cubrir la ausencia indudablemente valiosa de la producción industrial de los Estados Unidos. Infinidad de tratados comerciales fueron los medios por los cuales el Estado dio solución a estos problemas. Casi 3 cosechas perdidas por la sequía dejaron al país escaso de producción para ofrecer en intercambio. Ello también da una idea de las dificultades que debieron vencerse para que no disminuyera el alto estándar de vida alcanzado por el pueblo argentino. Y vamos a ver ahora una obra extraordinaria del primer peronismo. El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, o sea, el IAPI, fue en este aspecto el organismo de Estado encargado de la colocación de nuestros productos, de la defensa de sus precios y el regulador racional de nuestras importaciones, no solo de las exportaciones, sino también de nuestras importaciones. Como se sabe, este organismo viene a ser en su esencia el agente comercial de gobierno y por lógica consecuencia el productor fundamental de sus divisas. Mediante él, no soy economista, pero creo que seguramente deberíamos volver a eso y no a los Bungibor, a los Dreyfus y a todas las empresas multinacionales que hoy realizan la colocación de nuestros productos sin defender sus precios para nuestro pueblo. Al contrario. Como se sabe, este organismo viene a ser en su esencia el agente comercial de gobierno y por lógica consecuencia el productor fundamental de su divisa.
Mediante él, o sea, del IAPI, fue posible desmontar la maquinaria del capitalismo plutocrático, o sea, el capitalismo de los ricos, que por vía de múltiples consorcios era el empresario absoluto de la riqueza argentina y ejercía su monopolio como ahora en 2019, compañeras y compañeros. Acá tenemos otro ejemplo de lo que deberíamos hacer. Este monopolio fijaba los precios, acaparaba los productos, imponía los fletes, designaba los aseguradores y establecía los mercados. La abundancia de elementos incorporados al patrimonio nacional permitió y permite al IAPI, hoy estamos hablando de 1954, permite al IAPI desarrollar una acción económica conjunta, la que por lógico perfeccionamiento que da la experiencia y el estudio va día a día rectificando el perfil de nuestra renovada economía y dejando muy atrás la época del ensayo y la improvisación. El gobierno exigió e impuso en todos los convenios y busca en todos los mercados del mundo una reciprocidad de trato compatible con la dignidad de una nación dueña de sus propias determinaciones. Resumiendo, en materia de exportación se encaró la negociación de los excedentes exportables teniendo en cuenta, antes que nada, las necesidades del abastecimiento interno, como hicieron también Néstor y Cristina. Es decir, que no se exportó nada a expensas de las necesidades primordiales del pueblo argentino. En el orden de la importación, se procuró proteger las industrias de interés nacional, evitando que por esa vía se sobresaturara la plaza. Consecuentemente, se defendió la ocupación y el alto jornal de sectores importantes de trabajadores. Se ejerció una prudente protección de nuestro comercio exterior, no como ahora, que han abierto todas las importaciones, mediante la verificación y certificación de la calidad de las mercaderías que se exportan. No, esto se refiere a las exportaciones, claro. Se ejerció una prudente protección de nuestro comercio exterior mediante la verificación y certificación de la calidad de las mercaderías nuestras que se exportan. Esta garantía se va extendiendo paulatinamente a todas las exportaciones y por su intermedio se busca revertir de seriedad y responsabilidad a nuestro comercio, acreditándolo en los distintos mercados y constituyendo uno de los elementos necesarios para imponerse en la competencia. Otra medida de protección la constituye el mecanismo de contralor de precios que permite verificar que el producto que se exporte esté concorde con su valor real. Se vela así por los intereses del comprador extranjero al que se debe ganar y conservar como cliente, y se defiende también el interés del país al evitar operaciones ilegales de cambio. Tal es, en sus lineamientos generales, la política seguida en materia de comercio exterior. El volumen de las operaciones, los balances de pagos, etcétera, no cabrían en este lugar. Solo nos basta saber que se cuida celosamente el valor de nuestra producción. Se resguardan las necesidades primarias del consumo interno. Se vigila el desarrollo de nuestra industria evitándole competencias desventajosas e inconvenientes para la riqueza nacional y se buscan mercados diversificadores para nuestros productos garantizando la bondad, calidad y costo competitivo de los mismos. Todo lo contrario a lo que hace este gobierno cipayo y vendepatria que hoy tenemos. Todas cosas que hicieron y realizaron Néstor y Cristina durante su gobierno. No hay nada nuevo bajo el sol, compañeras y compañeros. Estamos hablando 70 años atrás. Y
lo que hizo el primer peronismo fue lo que realizó Néstor y Cristina, y lo que hacían antes del primer peronismo es lo que realizan hoy los cipayos y vendepatria que nos gobiernan. No hay nada nuevo bajo el sol. Y si hubiéramos estudiado todas estas cosas, seguramente nos hubiéramos ahorrado estos dolores indecibles que hoy está sufriendo nuestro bendito pueblo. Comercio interno. Vamos a ver lo que se hizo en el primer peronismo respecto al comercio interno. La justicia social, al incorporar a la vida económica enormes sectores de la comunidad que antes se debatían en la desocupación y la indigencia, y la industrialización, al facilitar índices de ocupación plena y altos jornales, ha creado un enorme e insospechado mercado interno, como el que teníamos con los gobiernos de Néstor y Cristina. La prosperidad y opulencia del mismo se revela al espíritu menos observador. Por si hubiera alguna duda, la estadística judicial, dando cifras negativas en materia de quiebras y convocatorias, sería argumento harto concluyente. Ahora cierran, no sé si 50 o 70 comercios y empresas por día. El Estado contribuyó a este desarrollo con su poder regulador, con una apropiada política crediticia, ejerciendo asimismo su poder de vigilancia. Mantuvo el contralor de los precios, combatiendo el factor desorganizador del agio y defendiendo el valor adquisitivo del dinero y del jornal de la mesa trabajadora. En política monetaria, todas cosas que seguramente deberíamos hacer ahora. Es necesario repetir que las nuevas orientaciones en la materia han sido posibles gracias a la nacionalización del Banco Central, y a su consecuencia lógica, la nacionalización de los depósitos bancarios. Desde ese momento el gobierno y por su intermedio el país pudo articular una política netamente nacional. Esa orientación está claramente expuesta por el mismo general Perón. En política monetaria expresa el general Perón. En el sistema capitalista la moneda es un fin y no un medio. Y a su valor absoluto todo se subordina, inclusive el hombre, como los que hoy nos gobiernan en la República Argentina en 2019. Perfecta definición de los que hoy nos gobiernan. En el sistema capitalista que hoy nos gobierna, la moneda es un fin y no un medio. Y a su valor absoluto, todo se subordina, incluso el hombre y la mujer. Les importa tres pepinos el hombre y la mujer. En la memoria de todos nosotros está el recuerdo de los tiempos en que toda la economía nacional giraba en torno del valor del peso, como hoy. La economía, por lo tanto, el bienestar social, estaba subordinada al valor del dinero y este constituía el primer dogma inviolable de la economía capitalista. Como hoy, cuando el país se regía por el patrón oro, abandonado hoy felizmente, era frecuente este inexplicable contraste. Los grandes diarios y nuestra opulenta oligarquía se enorgullecían diariamente del alto valor del peso. Su baja equivalía a una conmoción política, a corridas cambiarias, a la restricción del crédito, cuando no determinaba un vuelco político y aún una revolución. Precisamente Irigoyen cayó en momentos de una aguda depresión del valor del peso. Decimos, pues, del orgullo con que nuestra plutocracia exhibía la solidez de su economía, traducida por el valor del peso dentro del régimen del oro. Pero he ahí el contraste.
igualito que hoy, compañeras y compañeros. Las calles estaban llenas de pordioseros. La desocupación era endémica. Los jornales bajos y bajísimos, como hoy, compañeras y compañeros. Nuestra clase media y peor aún la proletaria vivían en un régimen de escasez y aún de privación, como hoy, compañeras y compañeros, 70 años después. ¿De qué valía, pues, el alto valor del peso en el mercado internacional? Valía solo para aquellos que lo poseían, que eran unos pocos, pero que tenían muchos. El pueblo, mientras tanto, vivía ajeno y extraño a esa situación que no comprendía, igualito que ahora, compañeras y compañeros. La política monetaria del gobierno tiene su iniciación, como decíamos, en la reforma del Banco Central. En la reforma del Banco Central. Mediante ella fue posible movilizar cuantiosas reservas de oro y divisas acumuladas durante la guerra, aplicándolas en forma racional, por una parte, a la adquisición de bienes de capital y consumo que el país necesitaba para llevar a cabo el programa de expansión y diversificación económica, y por otra parte, a la nacionalización de los servicios y de la deuda externa. Estos benditos que hoy nos gobiernan los depositaron en el Banco de Londres. Qué cipaya, qué cosa, parece increíble. Resultado, digo por el contraste, compañeras y compañeros, resultado de esta política fue el notable aumento de la renta nacional y la redistribución dentro del país de riquezas que antes y ahora se giraban al exterior, creando así un clima de prosperidad y optimismo, como el que se vivió también desde 2003 a 2015, un clima de prosperidad y optimismo. Otro tema importante, la política crediticia. El crédito se orienta hoy de acuerdo con las necesidades del país, no con las necesidades de los financistas de los bancos que nos están cobrando un interés del 70%. Hoy tuve que comprar un servicio para mi coche y me cobraron en 3 cuotas un 20% de aumento, en 3 cuotas. El crédito en ese momento, con el primer gobierno peronista, se orienta de acuerdo con la necesidad del país. Cuando el Banco Central no era argentino y el crédito estaba en manos extrañas, el crédito estaba al servicio de quienes tenían el monopolio del dinero, como hoy. 2019. Difícil que se otorgara un crédito para fomentar una industria argentina que pudiera competir con una foránea. Es posible imaginar a un banco inglés dando un crédito para una industria textil, posible competidora de los fabricantes de Manchester. Imposible. Recordemos que hasta las sábanas, los manteles y la frazada de los coches de los ferrocarriles ingleses eran importadas. Exponente de la nueva política crediticia es el Banco Industrial, creado por Perón, poderoso organismo cuyo formidable desarrollo es el mejor testimonio del sentido eminentemente nacional dado al crédito por el gobierno del general Perón. El crédito se vuelca hoy, estamos hablando de 1954, de acuerdo con las necesidades del momento. En la actualidad, por ejemplo, el agro recibe el aporte vivificante de cuantiosos recursos, movilizados para dar al campo el apoyo total que reclama nuestra economía. Vamos a ver otro tema importante. La política impositiva del primer gobierno peronista. El régimen rentista nacional que encontraron los hombres del actual gobierno al asumir la conducción del país en 1946 no configuraba en realidad un sistema propiamente dicho,
sino que se trataba de un conjunto inorgánico y desordenado de leyes impositivas cuyo único fin era el allegar fondos para satisfacer las necesidades siempre crecientes del erario público. Entre sus deficiencias podemos destacar como las más notorias la ausencia de un sentido social en la legislación impositiva, el exceso de impuestos indirectos que, gravando al consumo, gravaban a las clases más populares, sin afectar mayormente a las más pudientes. La superposición de gravámenes nacionales, provinciales y municipales con perjuicios notorios para la industria y el comercio. Falta de productividad y elasticidad para proveer y adaptarse a la necesidad de un Estado moderno. Y finalmente, la utilización por la nación de la mayor parte del producido de los principales impuestos. Esta situación no fue ajena a las preocupaciones del gobierno peronista. Por el contrario, y desde el primer momento se hizo evidente la necesidad de introducirle sustanciales modificaciones para adaptarlo a los postulados de la doctrina nacional y asimismo convertirlo en adecuado instrumento de la nueva política económica y social. La importancia, una vez más, de tener una doctrina, una causa, un ideal nacional que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo como guía de toda la actividad, incluida la económica. Repito, esta situación no fue ajena a las preocupaciones del gobierno. Por el contrario, y desde el primer momento, se hizo evidente la necesidad de introducir las sustanciales modificaciones para adaptarlo a los postulados de la doctrina nacional y asimismo convertirlo en adecuado instrumento de la nueva política económica social. Las reformas fueron encaradas y estructuradas en el primer plan de gobierno y llevadas luego a la práctica en la medida y en la oportunidad apropiada. El objetivo básico del plan, desde el punto de vista social, fue lograr una mayor justicia en la distribución de la carga fiscal. La reforma constitucional del año 1949 recogió esta premisa y, manteniendo el principio de la equidad que contenía la anterior Constitución, adopta el de la proporcionalidad como base de las cargas públicas. Los impuestos a partir de la reforma constitucional responden a la verdadera capacidad contributiva de los obligados a su pago, es decir, que pagan más los que se hallan en mejor situación para soportar el peso de la carga. Estos y otros principios aconsejados por la técnica financiera moderna y por la concepción justicialista del nuevo régimen fiscal fueron gradualmente incorporados a los distintos impuestos. Por las importantes modificaciones introducidas en cada uno de los tributos, pudo adaptarse el régimen fiscal a las características de los hechos, actos y operaciones gravadas, otorgando a la imposición la necesaria elasticidad para adecuarla a las cambiantes condiciones de la vida económica y a veces para corregir y atenuar defectos. El tratamiento preferencial acordado al trabajo en materia de impuestos a los réditos a una costa de grandes sacrificios financieros por parte del erario. La supresión de un buen número de gravámenes que perturbaban el desenvolvimiento económico del país o que incidían desfavorablemente sobre las clases populares. La desgravación de impuestos a la pequeña propiedad habitada o explotada por su dueño. El estímulo acordado por vía de reducciones de orden impositivo a las industrias que incrementaban su producción. Las facilidades fiscales acordadas para la erradicación de industrias foráneas útiles al país. El fomento y protección de las actividades básicas de nuestra economía, esto es, la agricultura y ganadería. Las especiales condiciones acordadas para la introducción de capitales son medidas de especial significación
cuya sola enunciación muestra la vastedad de las realizaciones. Se ha cumplido así gran parte de las finalidades esenciales de la reforma y podemos afirmar que los impuestos no son ya solamente un medio de obtener recursos para el erario, sino que se han convertido en un instrumento de gobierno al servicio de los intereses generales del país. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por fin hoy al capítulo 8 referido a la independencia económica y a los servicios de distinta naturaleza que hemos compartido en esta noche. Espero haber contribuido a un conocimiento que considero realmente importante para establecer lo que deberíamos volver a hacer, porque nada nuevo hay bajo el sol, compañeras y compañeros. Los anteriores a Perón y los posteriores a Perón y los que hoy nos gobiernan siempre han hecho lo mismo. Han trabajado para sí, para los poderosos y para los extranjeros, y han sumido al conjunto del pueblo en la más absoluta miseria. Por eso nosotros debemos hacer todo lo contrario, imitando a lo que hizo Perón y Evita en el primer peronismo y a lo que hicieron Néstor y Cristina en el segundo peronismo. Muy buenas noches a todos y a todas, deseándoles que volvamos, besándonos todos, en este día de la instauración, ¿cómo se llama? El frente de todos o por todos. Ojalá todos conozcamos estas ideas y las podamos llevar en práctica para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria.